La vida tiene esa habilidad de mezclar en muchas ocasiones alegría y dolor en la misma conversación. Tú estás celebrando, tú estás riéndote, estás planificando y de repente una noticia te rompe el corazón. No hubo pistas, no hubo advertencias, todo parecía ir bien y en un momento sin esperarlo te encuentras caminando en el valle de sombra y muerte. Y en ese momento fluyen preguntas que no son de gente incrédula necesariamente. A veces en medio de ese dolor y de esas sorpresas, surgen preguntas que a veces son simplemente humanas y a veces muy cristianas. Como por ejemplo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Dónde está Dios cuando estoy atravesando por esto? Y gracias a Dios, la Biblia no nos trata como robots. La Biblia no nos trata como una inteligencia artificial que solo se mueve sin emociones, solo por un algoritmo. La Biblia nos deja llorar. La Biblia nos deja lamentar. Incluso nuestro buen Dios nos deja hacer preguntas. El libro de los Salmos y el libro de Job son libros que existen para eso. Alguien decía que el libro de los Salmos, como el libro de Job, están allí para hablar por nosotros. Porque esos libros se atreven a decir lo que nosotros no nos atrevemos a decirle a Dios cuando sufrimos. Y un libro como el libro de Job es un libro grandemente honesto sobre el sufrimiento. No lo maquilla, no lo justifica, no lo esconde. Más bien te pone frente a un hombre que ama a Dios, frente a un hombre temeroso de Dios, y aún así lo pierde todo de la noche a la mañana. Bienes, salud, reputación y 10 hijos en un solo día. Luego de eso queda sentado en cenizas, con llagas, con silencio y con un montón de preguntas. Pero familia de Trono de Gracia, hoy no venimos solo a ver y a escuchar el sufrimiento de Job. Hoy venimos a escuchar sobre algo más profundo. ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios cuando sufrimos? Porque a veces lo que está en juego no son las circunstancias, decía alguien. A veces lo que está en juego es nuestra distancia. Porque en medio de la prueba más dura, un alma puede acercarse más a Dios o alejarse más de Él. El dolor tiene una habilidad de cambiarte sí o sí. Todo aquel que atraviesa por una situación dolorosa nunca queda igual, ¿o me equivoco? Así no es un tema simplemente de circunstancias, sino de distancia. ¿Cómo nos deja el dolor cuando toca nuestra puerta?
¿Más cerca de Dios o más lejos de Él? Y escuchen esto. Tú puedes estar en una temporada difícil y salir de ahí más cerca del Señor. O puedes estar en una temporada difícil y salir de ahí más lejos del Señor. No es un tema simplemente de circunstancias, sino de distancia. Y hoy Job nos va a enseñar un camino distinto. No el camino de tener todas las respuestas en medio del dolor, sino el camino de reposar en las manos de Dios en medio del dolor. Y quiero presentarles el bosquejo de hoy y luego la idea central que va a gobernar mi sermón. En primer lugar, veremos desde el capítulo 38 al 41 de Job, 3 preguntas de Dios a Job. No vamos a ir verso a verso, sino a rescatar la idea central detrás de cada uno de estos capítulos. Y en segundo y último lugar, veremos una respuesta de Job a Dios en el capítulo 42, versículo 1 al 6. Y mientras avanzamos en este sermón, tengan presente esta idea central y quiero que se la lleven en sus corazones en la mañana de hoy. Es la siguiente. En medio del dolor, mis hermanos, nuestra tarea no es tener todas las respuestas, sino reposar en aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Repito, nuestra tarea en medio del dolor no es tener todas las respuestas, sino reposar en aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Así que sin más preámbulo, veamos el primer punto. Las 3 preguntas de Dios a Job. Porque en esta ocasión es Dios quien hará las preguntas. Hermanos, si tú has leído el libro de Job, tú sabes que solo hay 2 momentos importantes a lo largo de todo este libro en el que Dios habla. Al principio, cuando Satanás se acerca a Dios a pedirle permiso para tocar a Job con un propósito en particular. Déjame tocarlo y quitarle todo lo que tienes para que blasfeme tu nombre y te des cuenta que él solamente te sirve a ti por lo que tú le das. A partir de allí no volvemos a escuchar la voz de Dios, sino hasta aquí, hasta el capítulo 38 del libro de Job. Lo que hemos escuchado a lo largo del libro de Job son muchas voces hablando. Por un lado, vamos a encontrar a Job hablando con respecto a su sufrimiento. Por otro lado, nos vamos a encontrar, como leía nuestro hermano Joel, a los amigos de Job hablando. Y déjenme decirle algo, habla mucho. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37 están habla. Y la idea que va en torno de los diálogos que van desde el capítulo 3 del libro de Job hasta el capítulo 37 del libro de Job, a pesar de que hay mucha habladuría allí, hay un solo tema en cuestión. ¿Saben cuál es? ¿Por qué Job está sufriendo? Y la dinámica de los amigos de Job y de Job es que todos creen tener la respuesta. Job, ¿no será que tus hijos pecaron? Y por eso vino esta calamidad a tu casa. Job, ¿no será que tú no estás haciendo lo recto porque el Señor prospera a los que se comportan rectamente, pero yo no veo en tu vida prosperidad? Entonces la lógica a la que yo concluyo es, si Dios prospera a los rectos y Job no está siendo prosperado, ¿cuál es la conclusión lógica? Tú no estás andando rectamente. Tú tuviste que haber pecado. Job termina confesando qué fue lo que pasó. Y esa es toda la dinámica a lo largo de todos estos diálogos en el libro de Job. Todos parecen tener la respuesta de por qué Job sufre. Y lo peor de todos es que cada uno de los argumentos que presentan los amigos de Job parecen lógicos y a veces hasta piadosos, pero no concuerdan con el plan de Dios y con la sabiduría de Dios.
Y también nosotros vamos a ver algo interesante acá. Dios aparece a partir del capítulo 38 en el libro de Job y todos esperaríamos, por fin llegó la respuesta a la pregunta. Por fin alguien nos va a decir por qué el justo sufre. Por fin habrá la respuesta. ¿Quién tendrá la razón? Job, Bildad. ¿Quién tendrá la razón acá? Pero Dios llega con algo inesperado a partir del capítulo 38 del libro de Job. Dios llega con preguntas. Y mire cómo empieza el capítulo 38, versículo 3 del libro de Job. Job 38, 3. Aquí empiezan las preguntas de Dios a Job. Y mire cómo inicia. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú vas a ser el que me vas a contestar. Es como si yo le estuviera diciendo, apriétate los pantalones. Ya que todos aquí se la tiran de hombrecitos y que tienen la respuesta, prepárense, vamos a hablar aquí seriamente. Ciñe como varón tus lomos y yo te voy a preguntar y quiero escucharte que me contestes. Y pudiéramos hacer 500 sermones de Job capítulo 38 al 42. Pero lo clave aquí con respecto a este inicio en el verso 3 de Job 38 es que Dios no le da a Job una explicación de por qué él sufre, más bien le da una revelación con respecto a quién es Dios y quién eres tú. Y quiero decir algo desde el inicio. Cada una de estas preguntas no son crueldad, son misericordia. Dios le va a dar a Job una pastillita de ubicatex con amor. Y la pregunta 1, la sección de la pregunta 1 comienza con preguntas que muestran nuestra limitación y las preguntas comienzan con Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job 38, 4. No estaba ahí. Y sigue con imágenes del orden creador. Cada una de las imágenes tiene que ver con el orden creador. Versículo 5 de Job 38. Job, ¿quién ordenó sus medidas de la tierra? Verso 6. ¿Quién puso su piedra angular? Verso 7. Cuando alaban todas las estrellas del alba, ¿dónde estabas tú? Y la intención es clara, mis queridos hermanos, es ponernos en nuestro lugar, no para aplastarnos, sino para curarnos del delirio de control que todos tenemos. Te lo voy a decir con esta frase. Cuando llega el sufrimiento nos susurra una mentira. ¿Saben cuál es esa mentira que nos susurra el sufrimiento? Si entiendo, controlo. Y si controlo, ay, me calmo. Si yo llego a entender los misterios de este dolor, tengo control sobre la situación, incluyendo el porqué. Y si controlo, yo aseguro que me calmo. Y déjenme decirle que muchas personas han encontrado respuesta a muchas de sus situaciones y terminan más estresados y ansiosos. Ustedes han escuchado eso. Si yo supiera de qué voy a morir, cuándo voy a morir, yo estaría más tranquilo, ¿seguro? Si el doctor te dice, esa rodilla hay que operarla de emergencia y si no se ataca de emergencia hay que amputarla. Y sales de allí olvidándote de todo y corriendo y un desastre con lo que te acaba de decir ese doctor con respecto a eso. ¿Realmente tú crees que vas a estar en paz si Dios te descifra todos los misterios? Si sé la información, controlo. Y si controlo, me calmo. Mentira. Dios rompe esa ecuación, hermanos, diciéndole a Job con estas preguntas. Job, tú no estabas allí. ¿Sabes por qué, Job? Porque tú no eres el creador. ¿Y sabes qué implica eso, Job? Que tú eres la criatura. Eso es lo que Dios está tratando de hacer.
¿Cuántos de nosotros necesitamos esa misma dosis de ubicatex cuando tenemos ese complejo de Dios en nuestra vida? Cuando creemos que somos omnipresentes, que podemos estar en todos los lugares a la vez, haciendo 1000 cosas a la vez, y más en una era como la de hoy de la multitarea. Entre más hagas mejor. Déjame decirte que esa es la forma más rápida de destruir una sociedad y de agotarla. O de omnipotencia. Como si nosotros tuviésemos el poder de solucionarle los problemas a todo el mundo. Tenemos ese complejo a veces de Mesías. Y por eso terminamos haciendo a las personas más dependientes de nosotros que de Cristo. O ese complejo de sabiduría, que somos más sabios que Dios, que mis ideas son mejores que las de Dios. Aunque Dios me ha dado en su palabra lo que yo debo hacer y seguir, yo voy a seguir mis sentimientos. ¿Han escuchado eso? Sigue tu corazón, sigue tus sentimientos. ¿Cuántos están de acuerdo aquí que hay que seguir los sentimientos por encima de la palabra de Dios? ¿Seguros? ¿Y por qué cuando te toca tomar una decisión, dices, yo siento paz? Esto me hace sentir tranquilo, y si esto me da paz y me hace sentir tranquilo, esto es de Dios. Mira, pastor, yo oré para que Dios solucionara mi matrimonio. Y de repente aparece una amiga del trabajo coqueteándome. Yo creo que este es el Señor. Yo siento que este es el Señor. O sea que lo que Dios me está invitando a mí es a cortar con esto y a seguir esto. Mire, pastor, yo estaba sin empleo y yo le oraba al Señor. Y me proveyó un empleo. Eso sí, no puedo estar el domingo acá. Pero es que yo siento, este tiene que ser el Señor. Aunque Él dice en su palabra que debo congregarme, que debo cumplir sus mandamientos, yo siento, a mí me da paz esto, así que esto tiene que ser el Señor. Y puedo seguir haciendo una lista más de ejemplos. ¿Seguro que no priorizas el seguir tus emociones por encima de la palabra de Dios? Cada vez que lo haces, estás tomando el lugar de Dios, haciéndote más sabio que Dios y oponiéndote al mismo Dios. Y esas decisiones que has tomado sin tomar en cuenta a Dios te van a ir consumiendo sin dejarte sin energías espirituales, emocionales y nada que ver. Nosotros tenemos ese complejo de Dios y Dios tiene que poner los pies sobre la tierra y recordarnos, yo soy el creador, tú la criatura, tú debes rendirte a mí, seguirme a mí y escucharme a mí. De hecho, te va mal precisamente por todo lo opuesto, por seguir tus sentimientos. En estos días veía un video de un hombre que mata a una mujer y describe cómo lo hizo con mucha tranquilidad. Tú le dices a ese hombre, ¿tú tienes paz de lo que hiciste? Sí. No siempre la paz que sentimos y ese fresquito en el corazón es síntoma de que Dios respalda lo que estamos haciendo. Y Dios le dice a Job, ¿ves que tú no estabas allí? ¿Por qué? Porque yo soy el creador y tú una simple criatura. Hermanos queridos, hay un dolor que no se resuelve con más información. Se resuelve con rendición y adoración. Hay un dolor que viene a nuestras vidas que no se resuelve entendiendo todos los detalles. Se resuelve rindiéndonos completamente en aquel que todo lo conoce. Pregunta número 2 de Dios a Job. A partir del verso 16 de Job 38. Ahora habla, las preguntas tienen que ver con la providencia de Dios. Dios va a comenzar a preguntarle a Job si él puede gobernar donde Dios gobierna. Ya no solo Dios pretende decirle a Job que es una simple criatura, sino ahora le va a recordar que él no gobierna sobre absolutamente nada y lo hace a partir del versículo 16, diciéndole lo primero, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Verso 29 de Job 38, ¿de quién es el vientre de donde salió el hielo? Verso 33, ¿sabes tú las ordenanzas de los cielos? Verso 39,
¿Darás tu presa al león? Tú eres quien gobierna y sustenta mi creación. Verso 41. ¿Quién preparó al cuervo su alimento? Job, tú gobiernas sobre estas situaciones, tú sustentas la creación, ¿lo has hecho en algún momento? Y el mensaje de Dios a Job es: hay un gobierno activo, hay alguien que está gobernando en este mismo instante. Y hay cosas que están siendo gobernadas por Él que ni tú no ves, que ni tú no sostienes, pero Dios sí. Tú no eres capaz ni siquiera de evitar un resfriado en tu vida. Pregunta diagnóstica para nosotros. ¿Qué te está separando más de Dios? ¿El dolor o tu necesidad de control? No gobernamos absolutamente nada. Y a pesar de eso, creemos que podemos entender el por qué Dios ha permitido el sufrimiento en nuestra vida y en la vida de otros. La razón de nuestros sufrimientos es tan profunda, pero tan profunda, que no puede caber en esta cabecita. Un pastor amigo una vez me dijo: Plinio, recuerda, el cielo no cabe en nuestra cabeza. No es tan sencillo como piensan. Es más profundo de lo que pensamos, de cada detalle que Dios está tejiendo detrás de cada dolor que permite en nuestra vida. No es simplemente 1 más 1 y ya. No, es más profundo de lo que pensamos. Si Dios nos dijese una sola razón por la que está permitiendo el dolor en nuestra vida de forma específica, a esa vida específica, nosotros terminaríamos con una embolia. A quienes les cuesta resolver incluso una cifra matemática, pretenden entender la mente de Dios y los propósitos de Dios detrás del dolor en la vida específica de cada uno de nosotros. Hay ideas generales. Sufrimos por la entrada del pecado. Sí, sufrimos muchas veces por nuestro propio pecado. Sí, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Sí, pero de manera específica, ¿quién puede saber la razón por la que Dios trajo el dolor a mi vida? Y de esa forma, ¿por qué me arrebató lo que me arrebató? ¿Cómo puedo yo saber con detalles el por qué Dios está haciendo eso de forma específica en mí? Nosotros siempre pensamos de manera superficial, como los amigos de Job. Tuviste que haber hecho algo malo. O quizás tus hijos. O como los discípulos en el Nuevo Testamento, con aquel ciego: Señor, ¿quién hizo algo malo? ¿Él o sus padres? Dicen: no, esto es para la gloria mía. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Pregunta número 3. Tiene que ver con poder. Ya no solamente en la parte creacional, ya no solamente con respecto a la providencia que lo gobierna y lo sostiene todo, sino ahora con respecto al poder. A partir del capítulo 41. Es como Dios preguntándole a Job: Job, ¿tú puedes domar lo que yo he domado? Job 41:1 dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿No les parece como sarcasmo un poco? ¿Tú con un anzuelo, Job, podrás tú agarrar ese monstruo y traerlo acá? Versículo 10 de Job 41. Ninguno hay tan osado ni siquiera que lo despierte. Verso 34 de Job 41. Todo lo alto ve. Job, tú no tienes el poder para absolutamente nada. Tú no gobiernas nada, no sostienes nada, no creaste nada. Tú no le has dado nombre a las estrellas. Tú no eres quien se encarga de hacer salir el sol todos los días. Tú no eres quien doma estas bestias. Y puedes leer completa la sección. Y pretendes saber por qué yo he traído el sufrimiento a tu vida.
Hermanos, parte de la sanidad espiritual en nuestras vidas es aceptar que no somos suficientes. Duele al orgullo, pero salva al alma. No somos suficientes. Estamos limitados en gran manera. Muchos de nosotros decimos siempre, es que somos débiles. Mira, nosotros quizás estamos conscientes solo un 10% de nuestra verdadera debilidad. Si Dios nos permitiera ver lo vulnerables, lo frágiles que somos, nos ubicaríamos realmente. Y aquí está el giro que el libro no permite evitar. Nosotros queremos separar fe y sufrimiento. Pero Job nos obliga a reconciliarnos con estas dos ideas. Dios no vino para impulsarnos hacia un cristianismo, una fe triunfalista, donde no hay dolor, donde no hay pruebas, donde todo es victoria, donde todo es éxito. No. Dios quiere que tú y yo podamos relacionar fe y sufrimiento. Déjenme decirles algo. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Y alguien decía, el sufrimiento estará con nosotros desde el día en que nacemos hasta el último día de nuestra muerte. Es más, el que está a tu lado probablemente está sufriendo hoy por alguna situación. O terminará sufriendo mañana. Pero no se escapará. Y usted dirá, ¿para esto yo vine el domingo? Nadie se escapa, hermanos. De hecho, si usted lee el libro de Job, usted sabe que Job en este libro solo tiene dos momentos felices. Job capítulo 1 y Job capítulo 42. De Job capítulo 2 al 41 hay dolor. Todo este libro, la vida de este hombre solo tiene dos momenticos de alegría. Dios quiere que podamos reconciliar y unir fe y sufrimiento. Porque aún sus hijos más amados sufren. Creo que era Agustín que decía, Dios tiene un solo hijo sin pecado, que es Cristo, pero ni uno solo sin sufrimiento. Dios no vino a borrar el sufrimiento del mapa en nuestras vidas. Dios vino a sostenernos en medio de él, darnos su presencia. El sufrimiento es parte de la caída. Con la entrada del pecado entró el dolor, la enfermedad, la muerte. Y todo el dolor que experimentamos tiene su raíz allí, en la caída. Pero yo me temo que a veces solemos interpretar nuestros sufrimientos y pruebas como si nuestro sufrimiento fuera la única realidad e historia que existe. Y el problema de esta forma de pensar es que comenzamos a intercambiar nuestra identidad. Comenzamos a vernos como los sufridos, como los que nadie ayuda, como los que nadie ama, como los que siempre van de mal en peor. Como decimos coloquialmente, de verdad que yo estoy salado, pastor. Yo sí que estoy cumpliendo lo que dice el Evangelio de Mateo. Yo soy la sal de la tierra.
Y comienzan a abrazar esa identidad de los sufridos, de los abandonados, de los nadie me entiende, de yo me esfuerzo y nadie me ve, de que yo sí sufro, de que Dios no me ama, de que tú no sabes lo que yo vivo. Y ojo, mis hermanos, cuando tú abrazas esa clase de identidad, la forma en cómo construyes las relaciones y ves la vida es a través de esa puerta oscura. No hay esperanza en ningún lado. Abrazas la autocompasión como en un collar. Y llegas a olvidar que es lo peor, que tu identidad es que eres un hijo de Dios, amado, redimido, adoptado y bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Y Dios está martillando tu corazón hoy y a través de las pruebas para que abandones esa identidad falsa, para que dejes de ser un ladrón de identidad y abraces y vuelvas a tu verdadera identidad. Que eres un hijo de Dios, amado, redimido, adoptado. No es que, no. ¿Cómo está mi hermano? Mal. Usted sabe que yo sí le he hecho pichón a la vida y por eso es que me va mal. Bueno, ahí mi hermano, tú sabes, con altas y bajas como siempre. Se convierte en eso su identidad. Y todo aquel que no se rinde a la identidad que él o ella ha abrazado, se considera un enemigo en potencia. Tú no me entiendes, tú no me amas, tú me odias, solo ves por ti, solo me usan a mí, solo ven por ellos. Un terreno peligroso. Porque como decía, sufrimos por causa de la caída, pero a veces pensamos que nuestro sufrimiento es la única realidad que existe y olvidamos que todo no quedó en la caída, sino que hay algo más que se llama redención, que es cuando Dios, por medio de Cristo, toma forma de hombre, entra en la historia de la raza humana y se convierte en nada más y nada menos que en un varón de dolores, experimentado en quebranto. La manera en cómo Dios quiere definitivamente que lidiemos con el dolor no es escribiéndonos un manifiesto de cómo es el dolor. La manera en cómo Dios quiere que lidiemos con el dolor no es darnos una masterclass para que podamos entender el dolor. Más bien, Dios dice, la manera en la que yo voy a enseñarle a mis hijos a lidiar con el dolor va a empezar con la idea de yo ir y sufrir por ellos, convertirme en un varón de dolores, experimentado en quebranto, para que vean que no es teoría y para que ellos me miren a mí y sepan cómo sufrir, pero que al mismo tiempo para que cuando ellos vean cómo yo entro en la historia de la raza humana, en medio de toda la historia dolorosa de la caída, ellos puedan ver y decir, Dios está haciendo algo. El hecho que Dios en Cristo se haya encarnado, recuerda que Dios ha hecho algo y está haciendo algo con respecto a todos los efectos que la caída y la entrada del pecado han traído a nosotros. Hermanos míos, escuchen bien esto. Dios nunca ha querido desvincularse del sufrimiento humano. Él viene a la tierra a encarnar nuestro dolor. En un mundo lleno de maldad, de basura, de guerra, de pecado, de orgullo, de arrogancia, de enfermedades, de muerte. Ahí viene nuestro Dios y entra. Para que la única forma en la que veamos nuestra historia no sea a la luz de la caída, sino también a la luz de la redención, que nos recuerda que Dios ha hecho algo y está haciendo algo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, para que lo miremos a Él y recordemos y aprendamos de Él cómo sufrir. Pero también porque cuando Cristo entra en la historia de la raza humana a sufrir con nosotros, ustedes recordarán que cuando Él dijo a sus discípulos, me es necesario morir, sufrir y que yo sea entregado, ¿qué es lo que hace uno de sus discípulos? No vayas a la cruz. Igual que muchos de nosotros. El sufrimiento es algo que rechazamos,
y que a veces decimos cualquier locura para sacar a alguien del dolor. ¿Y cómo le responde Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Esa idea de una vida sin sufrimiento, de una fe triunfante, sin dolor, ya ves de dónde viene. Pero Cristo dice, es necesario morir para poder yo restaurar aún más todo lo que el pecado ha dañado. Y no solo eso, para darles la presencia de mi Espíritu. Porque déjame decirte que uno de los regalos más preciosos que Dios nos da, como te decía, Dios no vino a borrar el sufrimiento del mapa, Dios vino a sostenernos por medio de él. La muerte de Cristo nos regala su presencia. Yo te voy a decir algo que una vez escuché. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y dice que sus ojos vieron nuestro embrión. Dios nos conoce desde el inicio. Y sabía cuánto Plinio y Luisa y todos los demás iban a sufrir. Y Dios el Padre dice, yo voy a enviar a mi hijo para morir por los pecados de Plinio, para gloria mía, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de mi gracia, para perdonar sus pecados, para reconciliarlo conmigo, pero también, porque yo sé los momentos de dolor y de prueba que van a venir y que yo voy a permitir en la vida de Plinio. Y para que él no camine solo en esos días, esa va a ser otra razón por la que yo voy a morir por él. Para que cuando llegue en su vida ese dolor, él pueda caminar junto conmigo en medio de esos días oscuros. Dios nos salvó para la alabanza de su gracia, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la ira venidera y reconciliarnos con Dios, pero también para darnos su presencia, para que cuando llegue el dolor, la incertidumbre a tu vida y a la mía, no camines solo en ese valle de sombra y muerte. Solo que a muchos nos toca a dejar de seguir queriendo caminar solos y aprender a recordar que Él camina junto a nosotros. El hecho de que tus sentimientos te hagan pensar de que Él no está caminando contigo en esta dura prueba, no quiere decir que eso sea real. Tus sentimientos no pueden ser el barómetro. Es su palabra y Él dice, yo estaré con ustedes todos los días. Y lo que Él dice es verdad. Yo sé que Él está aquí conmigo y que me ha acompañado en cada día doloroso de mi vida. ¿Tú lo crees? Yo le decía una vez a alguien en una consejería que batallaba con el miedo. Yo le decía, ¿cómo te sentirías si vieras a Cristo aquí, al Cristo que se describe en Apocalipsis 1 y 2, aquí presente en medio de esa situación que estás viendo que te da miedo? Me sentiría muy segura. Decía, pues Él siempre ha estado aquí, si eres su hija. La presencia de Dios infunde aliento, seguridad de nuestra vida, poder. Dios no vino a borrar el sufrimiento del mapa. Dios vino a sostenernos en medio de él. Y estas preguntas a Job son simplemente, quiero que sepas dónde tú estás, que no tienes la respuesta para lo que has querido escudriñar. Solo te toca en mí reposar. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último punto. Una respuesta de Job a Dios. Cuando Job responde, en Job capítulo 42, pasa algo impresionante, mis hermanos. Job no dice, ya entendí. Ya entendí por qué sufro. Ya entendí por qué perdí a mis hijos y toda mi prosperidad económica se vino abajo. Ya entendí. No. Miren el versículo 5 de Job capítulo 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es una frase que decimos mucho, pero olvidamos qué es lo que está antes de esta frase. Pregunta tras pregunta que dejan en silencio a Job, que lo dejan sin argumento.
de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Job pasa de tener un Dios de referencia a encontrarse con el Dios vivo. Y esto me hace acordar algo que hablaba en estos días con mi pastor y otros hermanos. Yo le decía que muchas veces nosotros en la vida cristiana presentamos al Dios de la Biblia como, ¿cuál sería el nombre? Como agentes de viaje, de agencia de viaje, y no como guía turístico. Cuando Dios nos dio la oportunidad de ir hace unos años a predicar la palabra de Dios a Francia, la muchacha que nos atendía nos estaba haciendo un montón de recomendaciones, la de la agencia de viaje. Mira, pueden ir aquí, la Torre Eiffel, esto es muy bonito, pueden ir al Arco del Triunfo y todo lo demás. Y yo le dije, ¿qué tú no me recomiendas con el transporte, dónde comer y todo lo demás? Mira, me dice, yo tengo muchas ganas de ir, pero yo no he ido. Pero yo les puedo pasar unos links de lugares donde ustedes pueden conseguir quien los asesore. Ella me habló bonito de Francia, me mostró los lugares más relevantes, pero ella no podía entrar en detalles. Ni siquiera se le podía aguar la boca diciéndome lo que comió cuando fue. Cuando llegué allá, nos presentaron un guía turístico, un hermano en la fe. Y él nos llevaba a todo el lugar. Mira, vamos a ir aquí. Nosotros aquí estuvimos, aquí a veces venimos con los hermanos a tomar un café. Mira, si vamos a ir a la torre, lo recomendable ir por acá para que la aprecien mejor. De este lado y enciende las luces por tantos minutos. Nos fuimos hasta un lago, una parte full separada, pero de ahí saben mejor la fotografía. Siempre nos las tomamos acá. Y después de la foto nos vamos a ir a un restaurante a comernos una ternera bañada en queso que le encanta a los franceses. Y yo, poco de agua en la boca se me salió. ¿En qué se parece eso? A cómo muchos anuncian a Dios y a Cristo en la vida. La mayoría de nosotros decimos, sí, Dios es soberano. Y nos lanzamos nuestro estadito ahí en WhatsApp, nuestros videitos chéveres que pueden decir lo que nosotros no podemos decir. A veces mejor un video, porque nosotros nos ponen a hablar y no nos sale, no porque no sepamos, sino porque somos como la gente de viaje. Sí, el Dios es bondadoso. Sí, bueno, hermano, confiando en el Señor. O toca otra, ¿no? Pero Dios quiere que anunciemos su nombre y su evangelio como el guía turístico, como alguien que te lleva al lugar donde Él ya ha estado. Mi hermano, calma, Cristo es suficiente. Cristo lo llena todo, es la plenitud. Este es donde encontramos nuestra verdadera satisfacción. Y te lo digo porque Él me ha satisfecho en todo. Él me ha llenado en todo. Mi hermano, en Dios puedes hallar contentamiento y en sus promesas. Y el contentamiento no depende de las circunstancias, sino de lo que es Él. Te lo puedo decir por experiencia. Él ha traído contentamiento en mi vida en lugar de queja. Él ha traído acercamiento a los demás en lugar de alejamiento. Él lo ha hecho, lo puede hacer contigo. Mi hermano, Dios es real, yo lo conozco. ¿Quiere que te lo presente? Y se te agua la boca escuchándolo hablar de Jesús. Alguien decía que un discípulo de Cristo es alguien que confía en Cristo. Su salvación descansa en Cristo. 2, es alguien que se relaciona con Cristo, tiene comunión con Él. Y 3, es alguien que comunica a otros el evangelio de Cristo. ¿Cómo comunicas tú a Dios? ¿Como el agente de viaje? ¿O como el guía turístico? Como alguien que lo que dice y lo que publica lo dice desde alguien que ya ha estado ahí. No simplemente alguien que tiene la teoría y las referencias. El dolor se encargará de probar en qué lugar espiritualmente nos encontramos. Como cuando Dios se acerca a Elías y a Adán y a Eva, le dice, ¿dónde estás? La pregunta no era de tipo geográfica, sino espiritual.
¿Dónde estás espiritualmente en este momento? Eso es algo que el dolor tiene la habilidad de mostrarnos y también la habilidad de revelar. Porque muchos llega el sufrimiento y yo no sé dónde echa la teología. Algunos se convierten en progres, otros en católicos romanos. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué esta gente publica, dice y hace esto que hace? ¿Dónde quedaron los puritanos y toda la teología que profesan? El sufrimiento tiene una habilidad, hermanos, de darnos a conocer a nosotros mismos, pero también a dar a conocer a Dios. El pastor Miguel Núñez decía, nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Job conocía a Dios, pero había una parte de él que no conocía, que le fue dado a conocer en medio del dolor. En 14 años de nuestro proceso de infertilidad, yo nunca supe ni sé por qué Dios nos hizo pasar por eso. ¿Por qué tantos médicos? ¿Por qué nos hace gastar en tantos médicos, Señor, si tú sabes que no tenemos el dinero? ¿Por qué si sabes que es un anhelo legítimo que está en tu palabra, por qué no nos das ese hijo? Hoy nuestra niña está con nosotros y yo todavía no sé por qué Maripaz llegó fue el año pasado. Y le voy a decir algo, no llegó tarde. Él dijo va a llegar en 2025. 6 de julio del 2025. Y yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que yo en esos 14 años conocí a Dios de una forma en la que no lo hubiese conocido si quizá hubiese llegado el primer año. Lo que sí te puedo decir hoy es que yo conozco hoy a Dios de una forma donde Él me enseñó que su amor no se basa o no lo debe evaluar en base a cuánto yo sufro, sino en base a la cruz de su Hijo. Yo lo que sí te puedo decir hoy es que la forma en como yo adoro y conozco a mi Dios hoy es muy diferente a como lo hubiese conocido en tiempos de prosperidad. Aunque todavía no sé por qué me hizo esperar 14 años a la hija por la que tanto lloré y anhelé. No lo sé. Y no intenten darme la respuesta. Porque tomamos el papel de los hijos de los amigos de Job. Yo sé, pastor, lo que pasa es que tú los primeros años de ministerio tenías mucho trabajo. Imagínate que Maripaz viniera en ese momento con esa energía. Claro, el Señor sabía que tú tenías mucho trabajo, estabas plantando 2 iglesias, estabas iniciando con tu empresa y el Señor no te lo dio. Esa fue la razón, mi pastor. No, porque es que ahorita ando sin trabajo, ahorita ando sin chamba. Ahorita ando con más trabajo que antes, atendiendo un caso más difícil que esos primeros años. ¿De dónde sacamos eso? No, hermano, ¿sabes qué? Dios te quitó ese hijo porque probablemente iba a ser muy rebelde y no iba a buscar a Cristo. Y te dio otro que sí iba a buscar a Cristo. O Dios no te dio ese hijo, seguro porque venía con una condición. Y te dio el segundo más sano para que no tuvieran que sufrir con el primero. ¿Y qué le dices a alguien que su hijo sí vino con una condición y Dios se lo dio para que lo criara y lo amara? A ver, sabios. No tenemos las respuestas. No lo sabemos. Dejemos de estar tirando flechas y adivinando por qué la gente sufre. Y sé que muchas veces, porque yo he cometido también ese error en el pasado, lo hacemos con buenas intenciones. Pero Dios no solamente se glorifica con las buenas intenciones, sino con que tú y yo hagamos lo correcto. ¿Sabe qué me llama la atención a mí? Que en Job 42:7
Dios dice algo de los amigos, le dice algo a los amigos de Job, a los que tenían la respuesta de por qué sufría. Le dice en el verso 7 de Job 42, dice, no habéis hablado de mí lo recto. Otra versión dice, no habéis dicho la verdad como mi siervo Job. Dios estuvo en silencio por más de 30 capítulos, escuchando a todos los amigos de Job, llegando a conclusiones de por qué Job sufría y dando conclusiones. Y Dios lo que está diciendo es, ustedes nunca dijeron la verdad, porque ustedes no saben nada de eso. Dios le preguntaría lo mismo que a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Tú sostienes el universo, tú sostienes a la creación. ¿Dónde estabas tú? ¿Saben cuál es el diagnóstico que da Dios cuando un cristiano intenta descifrar la razón específica por la que un cristiano sufre? Dios dice las mismas palabras, retumban de nuevo hoy. No están hablando lo recto. No están diciendo la verdad. Como les dije, a modo general, sí, sufrimos por estar en un mundo caído, sufrimos muchas veces por nuestro pecado, eso es lo general. El propósito de Dios, nuestra santificación, sí, eso es lo general, pero de manera específica, ¿quién puede saber el por qué el sabio y perfecto Dios ha traído el dolor a nuestra vida? Bueno, tranquilo, perdieron un hijo, pero ustedes están jóvenes. Hay más. Y creemos que esas son formas de consolar. A veces es mejor preguntar. O a quienes que luchan con la infertilidad. ¿Y los hijos para cuándo? ¿Qué acaso usted cree que yo no estoy llorando por hijos y que no tengo el anhelo por eso? Y me encanta porque cuando Dios reprende a los amigos de Job, le dice, vayan a donde Job y dejen que él ore por ustedes. Usted lo que necesita es que alguien ore por ustedes. Y miren el versículo 6 de Job 42. Luego que Job tiene este entendimiento más pleno y profundo de Dios, dice Job 42, 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? Porque si hay un pecado en Job, entonces sus amigos tenían razón. El arrepentimiento de Job, luego de haber conocido a Dios de esta forma, la forma como Dios se le ha revelado, de lo que él se arrepiente es de haber querido discutir con Dios desde un lugar que no le corresponde. ¿Quién puede atreverse a sentar a Dios en el banquillo? En vez de aferrarse a respuestas, Job se rinde ante una persona. Porque tú y yo no fuimos diseñados para encontrar plenitud y salvación en cosas, ni siquiera en personas en plural, sino en una persona, en el Dios encarnado. Él y solo Él es nuestro Mesías. No hay otro, no hay nadie más. Y aquí está el golpe de este texto que quiero dejar en la mente de ustedes. Job no encontró reposo cuando recibió respuestas. Job encontró reposo cuando conoció mejor a Dios a través del dolor. Job no encontró reposo cuando recibió respuestas. Job encontró reposo cuando conoció mejor a Dios a través del dolor. Nuestra tarea no es tener la respuesta, ¿recuerdan? Sino reposar en aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Quiero ir culminando con esto. Definitivamente no sabemos el por qué Job sufrió, el justo Job. Uno que de acuerdo al capítulo 1 de este mismo libro era un hombre temeroso de Dios. No sabemos los detalles. De hecho, termina el libro de Job y al final nunca hubo la respuesta. Lo que terminaron fue agotados, pero al final no hubo respuesta. Nosotros podemos mirar a nuestras vidas y no podemos saber
de manera específica por qué Dios ha traído ese dolor a nuestra vida y por qué esa oración ha tardado tanto en ser respondida. Porque como decía un hermano esta semana, este hermano me decía, los no de Dios también se celebran. No hubo respuesta. No tenemos respuestas. Pero les voy a decir algo. Nosotros sí tenemos respuestas del sufrimiento de uno, que era aún más justo que Job, temeroso del Padre, de su dolor. Sí tenemos la respuesta. Y la Biblia dice que Cristo, mientras estaba colgado en la cruz, clamaba y preguntaba, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué razón me has desamparado? Y ese clamor no significa que Dios sea ausente, sino que Cristo cargó con lo que nosotros merecíamos para que tú tengas la certeza que Dios está con nosotros en Cristo. Y como quiero dejarles esta frase también en sus pensamientos, no tenemos respuesta para el sufrimiento de Job ni para el nuestro, pero sí tenemos una para el sufrimiento de Cristo. ¿Y saben qué lo causó? Nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra idolatría, nuestras mentiras, nuestros pensamientos blasfemos, nuestra arrogancia, nuestro amor al yo, nuestro amor al dinero, nuestra codicia, nuestro odio, nuestra amargura, nuestros celos, nuestro rencor, nuestra falta de perdón y todo lo demás que puedas añadir ahí. Eso fue lo que causó el sufrimiento del justo de justo, que es Jesucristo. Ese sufrimiento, la razón de ese dolor, tú y yo sí la sabemos. ¿Y sabes qué? Somos los responsables. Para darnos su vida abundante, para darnos perdón en lugar de ira, para darnos gracia en lugar de juicio. La razón de ese sufrimiento sí la tenemos. Y eso es suficiente. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un rato? La manera en la que Dios nos ha enseñado a lidiar con el dolor no es a través de un libro o un masterclass. Más bien empieza con la idea de Dios enviar a su Hijo a venir y a sufrir para poder encarnar nuestro dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que cuando venga a tu mente, yo me siento solo o nadie entiende mi dolor, es porque has perdido tu brújula, te has perdido del camino. Y la guía para saber cuál es el camino a tomar tiene forma de cruz. Para que recuerdes que un hijo de Dios nunca está solo, nunca está desprovisto y nunca ha sido más amado y entendido que cuando sufre. En tiempos difíciles, lo que más importa no son las circunstancias, sino nuestra distancia de Dios. Si nos acercamos más a Él a pesar del sufrimiento o no. Alguien lo decía de esta forma: para encontrar a Dios en tiempos difíciles, sométete a Él, haz las paces con Él y apártate del mal para ser restaurado. Para encontrar a Dios en tiempos difíciles, escucha bien, es Dios hablándote, sométete a Él. Piensa qué área de tu vida no se está sometiendo a Él. Haz las paces con Él. Quizás no lo has dicho,
pero has ido abrazando la incredulidad y la duda sobre la bondad de Dios y sobre su cuidado. Y apártate del mal para ser restaurado. 2 aplicaciones para terminar. En primer lugar, mi querido hermano y hermana, no necesitas todas las respuestas. Necesitas rendirte en los brazos de Dios. Cuando el dolor te pide explicaciones, y ese, si quieres lo quitemos, eso va para otra sección ahora adelante. No necesitas toda la respuesta, necesitas rendirte en los brazos de Dios. Cuando el dolor te pide explicaciones, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Responde con rendición, no con encuestas. No necesitas entenderlo todo. Ni tampoco necesitas dar respuesta para cada dolor de tus hermanos. Necesitas saber esto. Estás en manos de Dios. Y precisamente estás en las manos, en esas mismas manos que un día fueron traspasadas por amor. Esas mismas manos. Quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Número 2, ¿cómo acompañar a alguien que sufre sin repetir el error de los amigos de Job? Aquí sí van los 3 consejos que habían puesto hace un rato. Un siervo de Dios lo expuso así y él decía que acompañar bien implica 3 cosas sencillas y profundas. A, presencia antes que explicación. Hermanos míos, al inicio del libro de Job, los amigos de Job lo hicieron bien. Dice Job capítulo 2, versículo 13, que se sentaron con él en silencio. Todo iba bien hasta que abrieron su boquita. Al principio lo hicieron bien. Hermanos, a veces el amor se demuestra más quedándose que hablando. Simplemente estoy aquí. Ayer cuando llegamos a la casa donde estaba nuestro pastor y nuestra hermana Eva, no había palabras. No sabía qué decir. Y lo que hice fue abrazarlos y llorar junto con ellos y decirles, aquí estoy para ustedes. No había más palabras. ¿Qué puedo decir? Citar a tal autor, tal libro o enviar un video. ¿Qué puedo decir? Sino simplemente llorar con el que llora. Y los próximos días van a ser todavía más duros. ¿Qué puedo hacer? Decirles estoy aquí. Si quieren llorar, lloremos juntos. Porque bastante que él lloró conmigo cuando yo luchaba por la búsqueda de mi hija. ¿Qué puedo hacer sino abrazarlos? Y prestar mi hombro para que se apoyen y se sostengan. ¿Qué puedo hacer? Orar con ellos. Alabar al Señor con ellos. Puedo hacer otra cosa. Y hay un regalo precioso en lo que alguien llamó el ministerio de la presencia. Que muchos nos perdemos cuando dejamos de acompañar a nuestros hermanos en el dolor. Y solo estamos para decir lo que está mal, pero difícil para acompañar. Número 2, no convertir el dolor en acusación. Ciertamente, muchos de nuestros sufrimientos son por causa de nuestro pecado y no podemos negarlo, están en las páginas de la Biblia. En momento nos tocará sufrir como consecuencia de nuestro propio pecado, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones.
Pero no siempre todo sufrimiento es por pecado. No ponga sobre alguien una culpa que Cristo ya llevó. Número 3 y último. Recordar la cercanía de Dios, no dar discursos. Dice la Escritura en Salmo 34, 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. ¿Está tu corazón quebrantado por algo? Dios está cercano. Y quiero dejar esta verdad para cerrar en sus mentes. Al final lo que está en juego no son las circunstancias, sino la distancia. El mundo no se divide entre quienes sufren y quienes no. Todos sufrimos, incluyendo a los pastores. A veces ustedes no se dan cuenta, pero a veces Isu y yo llegamos aquí simplemente con ganas de sentarnos, escuchar el sermón, cantar himnos y quedarnos allí sentados un rato meditando en lo que escuchamos. Y les confieso que a veces quizás hemos herido a algunos de ustedes, no con ese abrazo tan fuerte como de costumbre o esa sonrisa porque de costumbre, porque a veces por dentro todo se está derrumbando, a veces estamos tan cansados. El dolor no conoce color ni rango. El mundo no se divide entre quienes sufren y quienes no. Se divide entre quienes después del sufrimiento están más cerca de Dios o más lejos de Él. Nuestra tarea no es tener todas las respuestas, sino reposar en aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, hace un rato cantábamos ese himno precioso que se titula Entenderemos, que expresa tantas verdades que están aquí en este libro. Tu propósito cuando sufrimos, de acuerdo a lo que hemos visto, no es tanto que tengamos toda la respuesta de por qué llega el dolor. Tu propósito no es darnos más información, sino revelación. Tu propósito en medio del dolor es que te conozcamos de una forma en la que no te hubiésemos conocido en otras circunstancias. Padre, tu llamado para nosotros hoy sería: no desperdicies tu dolor, no desperdicies esta crisis económica, no desperdicies este cáncer, este tumor que ha llegado a tu vida. No desperdicies esta enfermedad autoinmune que ha tocado tu cuerpo. No desperdicies estos tiempos de decadencia. No desperdicies estos tiempos de desánimo. No los desperdicies, porque esta puede ser una gran oportunidad para glorificar a Dios y para conocerlo como nunca antes lo habías conocido y como Él poderosamente se revela en su palabra. Porque nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Que nuestra gloria esté en conocerte y entenderte. No hay respuesta, Señor. Como decía el himno, algún día, allá en el cielo, a los pies de nuestro bendito Mesías, se responderán todas las dudas. Y concluiremos: Señor, todo lo que hiciste fue bueno. Y gracias por no revelarme la respuesta, porque en mi mente limitada jamás cabría tanta profundidad y tanta belleza de tu plan. Ayúdame, en lugar de buscar más información, a caminar en más rendición y adoración. No lo sé todo, pero tampoco tengo que saberlo todo. Mi llamado es a conocerte y adorarte, porque es lo único que me sostendrá cuando la enfermedad, el dolor, la pobreza y la muerte toque a la puerta de nuestro hogar. Te suplico también, Padre, por los hijos de mis hermanos que están aquí, por cada joven que se está congregando hoy acá que no te conoce,
para que tú les permitas conocerte como Señor y Salvador. Pero también, Señor, que si ellos no quieren venir hacia ti por las buenas, que tú les quites todo en lo que confían estos jóvenes que asisten a esta iglesia que no te conocen. Y si quieres que te conozcan a través de una enfermedad grave, a través de un accidente, o incluso a través del lecho de la muerte, obra, Señor, porque nadie puede detener tu mano. Porque queremos el mayor bien para ellos, que es el perdón de tus pecados, que es tu vida abundante, que es el que puedan ser reconciliados contigo. Pero tú has sido tan bueno con los jóvenes de esta iglesia, que has traído el evangelio domingo tras domingo a la vida de ellos para que se arrepientan de sus pecados y confíen en ti como Señor y Salvador. Y te han rechazado. No quieren nada contigo, Señor. Y si te mencionan, dice, Dios a mi manera. Pero eso es antibíblico. Eso no es correcto. Señor, que ellos puedan entender que tú eres un Dios tan amoroso, que no escatimaste entregar a tu hijo y que lo mataran para tomar el lugar de aquellos que merecían juicio y condenación, para darles perdón y vida eterna. Por eso yo te pido, Señor, tu brazo no se ha cortado para salvar. Usa este tiempo de hoy de reflexión para salvar a los hijos de mis hermanos y a todo joven que hoy está aquí presente que no te conoce, que no se ha arrepentido de sus pecados, sino que no ha confiado en ti como el Señor y el Salvador de sus vidas. Oro por esos jóvenes que no han entregado sus vidas a ti, para que tú los salves, los redimas, los rescates. Y si ellos deciden endurecerse, haz lo que tú tengas que hacer en sus vidas, para que puedan ver su pecado y sus ídolos y su profunda necesidad de un Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.